Bom, amigos, então, boa noite a todos. Vamos começar mais essa sessão do Global Stroke Alliance, The Fight Must Go On, que tem sido um grande sucesso, é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez, com esse grupo de amigos tão importantes, né? Então, nós temos aqui representados a doutora Valéria Fabbri, da Johns Hopkins, epidemiologista, doutor Vitor Urrutia, chefe do Centro de AVC da Johns Hopkins, doutor Pablo Lavados, da Clínica Alemanha, doutor Rodrigo Rivera, do Hospital, Rodrigo, não lembro o nome. Rodrigo? Instituto de Neurocirurgia. Instituto de Neurocirurgia de Santiago do Chile, e o nosso grande amigo Pedro Magalhães, aqui de Joinville, então, para nos ajudar na moderação. Nós vamos começar, então, falando da pandemia do coronavírus com a doutora Valéria, e vamos deixar as perguntas para o final, mas quem quiser já pode ir colocando as perguntas no chat. Eu gostaria de dar boa noite a todos, nós temos um grande número de pessoas de toda a América Latina e do Brasil participando, então, dessa noite. E a doutora Valéria, então, pode iniciar. E os outros, então, enquanto a Valéria estiver falando, nós desligamos as câmeras e o áudio para não atrapalhar a apresentação, certo? Hola, ¿se escucha, Sheila? Sí, escucho muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar a este grupo sobre la respuesta del Hospital Johns Hopkins a la pandemia por el SARS-CoV-2, este virus el síndrome de falla respiratoria aguda severa. Víctor me ha pedido que focalice la presentación sobre la parte de control de infecciones, pero si surge alguna otra pregunta no relacionada con las laminillas, siéntase con la confianza de preguntarlas. Como ustedes saben, el SARS-CoV-2 se originó en China en diciembre del 2019, y en tan solo 4 meses el virus se diseminó por todo el mundo, afectando a más de 3 millones de personas. Un tercio de esos casos están actualmente en los Estados Unidos. Es muy interesante ver la respuesta o el impacto que ha tenido el SARS-CoV-2 por los diferentes países por los que ha pasado. El impacto que tiene el virus en cada país no solo está relacionado con los recursos de cada país, sino también con la capacidad de identificar los casos, la capacidad de testeo, pero también las medidas implementadas por los diferentes gobiernos, principalmente relacionados con el distanciamiento físico. En esta laminilla los gráficos muestran, específicamente para Latinoamérica, el gráfico de la izquierda muestra el número de pruebas diagnósticas para diferentes países, con Chile siendo el país con más número de pruebas diagnósticas, seguido por Colombia, México y Argentina. Y el gráfico de la derecha muestra el número de casos. Y es importante ver la diferencia en la distribución, porque si bien obviamente que cuando se hacen más pruebas se detectan más casos, pero vemos que, por ejemplo, en el caso de México, que tiene la misma cantidad de pruebas de diagnóstico que Argentina, tiene mucho mayor número de casos. Y eso está directamente relacionado con otras normas, como por ejemplo decía el distanciamiento social y otras cuestiones de los movimientos de gente. Una de las primeras actividades o respuestas que tuvo nuestro hospital en febrero, cuando el COVID sale de China y todavía no había casos en Estados Unidos, o por lo menos que supiéramos, fue la activación del sistema de comando de incidentes. Esto es una manera estandarizada de abarcar o de tratar emergencias públicas
o catástrofes que tienen un impacto en un gran número de personas, como es el caso de una pandemia. También se utiliza en situaciones fuera del sistema de salud. El gráfico en la derecha de la laminilla básicamente muestra el organigrama, pero el punto acá es que existe un leadership o una categoría donde se toman las decisiones de cuáles son los objetivos y cómo se van a lograr esos objetivos. Y me interesó dedicarle una laminilla completa a este tema porque justamente en una pandemia es una situación de crisis y caos y realmente es muy difícil poner orden en esta situación. Este sistema de operaciones, uno no está acostumbrado y requiere cierta adaptación porque uno de alguna manera pierde la libertad y en este sistema los mensajes tienen que estar aprobados y los objetivos tienen que estar, digamos, de acuerdo por varios grupos en el hospital, pero es básicamente o probablemente la única manera de que las cosas vayan de la manera esperada. Como ven en el organigrama hay diferentes cajitas azules y eso muestra la complejidad del centro, digamos, de operaciones, pero incluye un representante de enfermería, un representante del plantel médico, un representante de legales, un representante de finanzas, un representante de marketing, un representante de operaciones, un representante de la parte de insumos. Y a través de, entonces, de este centro de comando o de operaciones, que hay una foto ahí de antes de que implementemos el distanciamiento social y las mascarillas, pero básicamente pone a todos estos grupos o un representante de todos estos grupos en una habitación y facilita la discusión de los temas, los objetivos y el trabajo en equipo. Esta laminilla habla sobre la respuesta que tuvo nuestro hospital con respecto a cuál es el EPP, el equipo personal protector, digamos, adecuado para tratar pacientes sospechados o confirmados con COVID-19. Sabemos que el principal modo de transmisión del virus es a través de gotitas, es decir, que cuando una persona o principalmente tose o se estornuda, las gotitas respiratorias con el virus, por el peso y por el tamaño, caen por gravedad dentro de los 6 pies o 2 metros de la persona que está infectada. Y por eso la importancia de la pantalla, del visor, además de la mascarilla. Y esto es algo que por ahí a veces no veo en las fotos, el tema del visor. Puede ser también los anteojos, pero el visor realmente provee más protección, más superficie de protección. La transmisión por contacto no está completamente probada, pero sí se ha visto con otros virus respiratorios y es posible, es decir, esto es cuando una persona toca la superficie que no está limpia o no está desinfectada, donde está el virus y puede permanecer en esa superficie por cierto tiempo. Y la última vía, que es muy controversial, es si el virus se puede transmitir por gotitas. Estas son gotitas, a diferencia de las gotas más grandes, digamos, gotitas bien chiquititas que se desecan y quedan suspendidas en el aire. Y la enfermedad infecciosa más común que uno conoce por gotitas, por aerosoles, es la tuberculosis. Entonces requiere un tipo de máscara especial y un manejo del aire especial. Esta lámina muestra básicamente un póster que usamos en el hospital para que los trabajadores de salud tengan bien en mente cuáles son los diferentes componentes del EPP apropiado. El de la izquierda incluye el PAPR, que no sé si se usa en sus países, o más comúnmente en la derecha el uso de la máscara N95.
El otro aspecto importante de la respuesta al COVID tiene que ver con esto que decía, que es el manejo del aire, de la parte del área de cuidado de los pacientes, y cómo convertimos una habitación o un área del hospital a presión negativa, que es lo que muestra el diagrama. En donde básicamente se genera una zona para ponerse el EPP, la zona para entrar a ver el paciente y la zona para sacarse el PPE. Y donde está ubicado el paciente y el trabajo, digamos, común, si esto es una unidad, todo presión negativa, es decir, que el aire se extrae y o se manda al exterior o se filtra y vuelve a recircular a través de un HEPA filter. Y lo que quiero aclarar es que esto es una medida, digamos, que ha tomado Hopkins como para proveer otra, digamos, capa de seguridad, pero en muchos hospitales en Estados Unidos no tienen la capacidad, por una cuestión de estructural del hospital o de ingeniería, para generar estas unidades de presión negativa, y la recomendación es reservar una habitación que sí se pueda generar esta presión negativa para los procedimientos donde se producen aerosoles. Básicamente, el de mayor riesgo sería la intubación de un paciente, ¿no? El otro pilar de la respuesta fue generar capacidad de testeo. La directora del Laboratorio de Virología y de Microbiología, que son las dos médicas que aparecen en la foto, validaron varias plataformas porque había falta de diferentes insumos, falta del hisopado, falta del cultivo, de la media de cultivo. Entonces, a través de diferentes plataformas se aseguraron una cadena, digamos, de testeo. Así que, si bien en un principio teníamos que hacer una decisión de cada paciente si teníamos que testear o no, desarrollando guías con criterios clínicos, esto ahora se ha liberalizado bastante porque la capacidad ha aumentado y la decisión de testear entonces queda más en el clínico tratante que en el grupo nuestro de control de infecciones. Otras medidas, no quiero dedicarme mucho tiempo a esto, pero para que lo tengan, cambiamos la política de visitantes a no visitantes, excepto para pacientes con pronóstico reservado y tienen que estar aprobados por la directora de enfermería. La mascarilla universal, el distanciamiento social. Para los pocos pacientes que vienen por el hospital se hace el screening, no de la fiebre, pero sí con preguntas sobre los síntomas. Hemos cancelado, como muchos otros lugares, las cirugías electivas y solamente hacemos las de urgencia o emergencia. Hubo un grupo que trabajó muchísimo en asegurarnos de que nuestro hospital es un hospital muy grande, de más de 1000 camas, y entonces poder comunicar los diferentes protocolos a todo el grupo de enfermería y a todo el plantel médico es realmente un desafío, y esto me pareció importante. La foto que puse a la derecha es nuestra página con todos los documentos, pero también se mandan también de manera de correo electrónico. Hacemos recorridas por los pisos para preguntar qué necesidades hay en las diferentes unidades y en las diferentes áreas del hospital. A través de ese sistema que les comentaba del Centro de Comando de Operaciones, todos los días se hace una llamada, es a las 3 de la tarde, donde se hace la recorrida de los diferentes grupos para que todo el mundo esté informado, y en ese fórum, por ejemplo, se plantea cómo estamos con la capacidad de ventiladores, cuántos pacientes tenemos, cuántos trabajadores de salud se han contagiado, etcétera, etcétera, todas las cosas importantes para el funcionamiento del hospital.
Hemos desarrollado protocolos de cuándo los trabajadores de salud que están infectados pueden volver a trabajar, hacer los protocolos de cuándo una persona ya no es infecciosa, etcétera, etcétera. Pienso que hasta ahora los desafíos más grandes por parte de nuestro grupo fueron el approach a la conservación del EPP. Obviamente genera mucha ansiedad, hay mucha gente que quiere usar el barbijo, el N95 en todas las partes del hospital, sabemos que eso no es necesario, sabemos que cuanto más se usa la máscara, menos va a ser la vida útil, y estas son cosas que, si bien son detalles, en el día a día, con la cantidad de trabajadores que necesitan estas máscaras, puede hacer una gran diferencia, y generar estos protocolos de conservación del EPP pueden resultar muy fructíferos. Creo que voy a dejar ahí por cuestión de tiempo. Ahí dejo mi correo electrónico si lo quieren anotar, y si por ahí no surgen preguntas ahora, pero se presenta alguna pregunta después, otro día, me pueden mandar por correo. Y Sheila, creo que con eso te lo paso a vos. Sim. Graças, Valéria. Agora vamos começar com a palestra do Vitor. Vitor, por favor. Ok. Slides. ¿Lo ven? Start. Okay. Sim, claro. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Víctor Urrutia, yo soy neurólogo de stroke en Hopkins y dirijo el centro de stroke del hospital de Hopkins. Sheila me pidió que hablara comentara de nuestra experiencia y también de el artículo que salió esta semana sobre los 5 casos de pacientes con infarto cerebral y oclusión de arteria grande en el New England Journal of Medicine. Así que yo pensé que tenía que hacer una pequeña revisión para poder comentar y además brindar nuestra experiencia. Y les quiero poner estas dos citas a leer, pero el primero es un ensayo muy, muy bueno que salió esta semana en el New England Journal of Medicine, en donde los autores hablan de que resistir un poco la presión de tratar de tomar anécdotas y convertirlas en evidencia y dejar que eso guíe nuestro proceso o nuestro tratamiento clínico. Y una de las cosas que menciona es las 3 tipos de sesgo o bias que hay, que uno tiene que tener en cuenta, que es el availability bias o el sesgo de disponibilidad, en el que uno está comentando, hablando con sus colegas, escucha un cuento de un caso, una anécdota, y entonces en el siguiente caso uno decide, bueno, voy a actuar de esta manera porque escuché que eso era lo que estaba pasando en el otro caso. El otro es anchoring o anclaje, en el que uno está convencido de un concepto, en el que entonces uno empieza a ver el concepto en todas partes. Y finalmente el sesgo de confirmación, en el que uno siempre se enfoca en la información que valida la opinión de uno. Y la de abajo, es un artículo muy bueno de Atlantic, que salió también esta semana, en donde explica cómo la ciencia realmente funciona, no como uno ve en las películas, en donde hay una serie de descubrimientos uno detrás del otro y que llevan al conocimiento de la enfermedad, sino que más bien hay un proceso un poco torpe en donde diferentes pequeños incrementos de conocimiento se van dando, que uno llega a un momento en que tiene o tiene más certeza de lo que está haciendo. Entonces, si uno quiere empezar a pensar en la enfermedad cerebrovascular en los pacientes con COVID, vale la pena remontarse a las primeras series que se fueron publicadas, y quiero hacer la salvedad que todo lo que voy a presentar hoy son pequeñas series o series de casos que realmente se han publicado rápidamente y que no
representan una evidencia concluyente, de modo que más adelante vamos a saber si realmente era cierto o si realmente se puede actuar de esa manera. El primero fue una serie en Wuhan, en donde tenían 214 pacientes, y la meta era describir los problemas neurológicos. La edad promedio era 52 años, 7, más o menos 15. 59% eran mujeres, y 38.8% tenían comorbilidades como presión alta, que era la más común, diabetes y enfermedad cardiovascular. Encontraron que 36% de los pacientes tenían síntomas neurológicos y 25% eran síntomas del sistema nervioso central. Y la colección de síntomas incluía más que nada encefalopatía, pero también había síntomas como dolor de cabeza, vértigo, problemas ejecutivos, convulsiones, por ejemplo, pero disminuyendo la frecuencia. En este estudio encontraron que en los pacientes que tenían COVID severo había un 5.7% de frecuencia de enfermedad cerebrovascular. Eso eran 5 pacientes de los 214 pacientes. Y de esos 5 pacientes, 4 eran infartos y 1 era hemorragia. Y la frecuencia general de la población era 2.8%. Así que vemos que esta frecuencia puede no ser más alta que la frecuencia normal de enfermedad cerebrovascular en la población. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. En el segundo artículo, ellos estaban haciendo una descripción más general de la población y no se enfocaron tanto en la parte neurológica. De hecho, ellos no reportan ningunos cambios neurológicos ni enfermedad cerebrovascular. Pero quiero destacar que nuevamente, para ver si uno se pone a ver los números de los estudios, 191 pacientes, uno se da cuenta que uno encuentra discrepancias que son grandes, como por ejemplo el porcentaje de mujeres es mucho más bajo, y el porcentaje de comorbilidades es mucho más alto. Ahora, en este estudio, ellos hacen más comparaciones con los cuadros virales de neumonía viral, de sepsis y pacientes con dificultad respiratoria, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, y muestran que factores que se han propuesto en los medios, en los artículos, como por ejemplo la hipercoagulación, la idea de que uno puede tratar el ARDS con TPA, son factores que se han encontrado en series de casos muy enfermos con ARDS causados por influenza o por el SARS o por el MERS o por otros virus. Así que hay que darse cuenta que muchas de las cosas que se están presentando puede que no sean específicas para COVID, pero que son realmente hallazgos que se encuentran en situaciones de pacientes muy enfermos. Ahora, pasando a esta correspondencia del New England Journal of Medicine, en el que presentan 59 casos de pacientes en ARDS con COVID. Y una cosa que quiero ponerle la atención es abajo donde dice MRI, resonancia magnética. En los pacientes con resonancia magnética había abnormalidades. Hubieron 13 pacientes que le hicieron resonancia, y hay 3 pacientes que tuvieron infarto cerebral. 2 de ellos eran agudos y el otro era subagudo. En estos 3 pacientes, todos eran infartos de vasodilatación, y pacientes con infarto de arteria grande fue reportado en este estudio de los pacientes más enfermos. Y una cosa que hay que destacar es que en este estudio el dímero D está muy elevado en estos pacientes por ser pacientes críticos. En este estudio, que también es una correspondencia rápida, es la experiencia de Italia. Ellos presentan 5 pacientes con Guillain-Barré. Ellos hacen la salvedad de que en estos pacientes el COVID, el virus por PCR no estaba positivo en el líquido cefalorraquídeo, y que el momento en que surge el cuadro de Guillain-Barré es 5 a 10 días, que corresponde al tiempo normal que se espera Guillain-Barré asociado a otras infecciones
Así que no se piensa que esto sea algo necesariamente específico a el COVID-19, sino que más bien es el efecto esperado de una enfermedad viral severa y por ende no es algo específico. También se ha reportado un caso que encontré en la literatura de encefalopatía necrotizante hemorrágica aguda, que también es un fenómeno, si bien raro, que se ha descrito en casos de neumonía por influenza y otras infecciones virales. Y en este paciente no pudieron hacer prueba de PCR para el virus en el líquido cefalorraquídeo, pero excluyeron otros virus. El paciente sí estaba positivo para COVID. Lo que muestra aquí es la distribución bilateral, ya sea en las puntas de los lóbulos temporales, en el tálamo subinsular, de lesiones que son hiperintensas en FLAIR y que son hemorrágicas en SWI, la imagen de susceptibilidad, y además tienen un patrón de reforzamiento con contraste en forma de anillo. Nuevamente, esto no es necesariamente específico a COVID-19, sino que es una manifestación de una enfermedad viral severa. En esta correspondencia, que es la que Sheila me pidió que hablara, presentan 5 casos consecutivos de la ciudad de Nueva York, que esto es el grupo de Mount Sinai, en donde encuentran que 3 casos de menores de 50 años se presentaron con infarto cerebral de oclusión grandes. 3 de ellos son de cerebral media y 2 de ellos son de carótida interna. Y lo que ellos proponen es que probablemente pueda haber entre el virus y la enfermedad de vasos grandes. Ahora, yo pienso que esto es una presentación muy interesante, especialmente si se ponen a ver abajo, el dímero D está bastante elevado en 3 de los 5 casos, pero 3 de los casos también tienen antecedentes que los pondrían en riesgo de infarto cerebral. Y si uno se pone a pensar en los estudios anteriores de pacientes de manifestación de COVID severo con ARDS, en donde encontraron 3 infartos de vasos pequeños, ninguno de vasos grandes, y los 2 estudios en China, uno se pregunta si esto es realmente una frecuencia aumentada debido al virus o simplemente un clúster o una agrupación de pacientes que, como todos sabemos, nosotros tenemos pacientes jóvenes que tienen infartos de vasos grandes. De hecho, en la semana pasada, en Hopkins, hemos tratado 3 pacientes, uno de 38, uno de 47 y uno de 49, todos COVID negativos con enfermedad de vasos grandes. 2 de ellos recibieron trombectomía y uno de ellos TPA y el otro recibió una hemicraniectomía. Entonces, este artículo lo presento porque es un estudio interesante de Nueva York también, en donde en una sala de maternidad ellos pusieron una política de probar, de hacer la prueba de SARS-CoV-2 a todos los pacientes que entraron en la sala de maternidad, y de 215 pacientes, habían 4 con síntomas que estaban positivos, pero encontraron que había 29 pacientes que no tenían síntomas y también estaban positivos, llevando a 13.5% la tasa de pacientes asintomáticos positivos. Y esto es algo que ha informado, por ejemplo, la actitud que hemos tomado en Hopkins de que los pacientes que se van a hacer un procedimiento de emergencia, todos deben hacerse la prueba, tengan o no tengan los síntomas, y también la postura que hemos tomado de que para estos pacientes de urgencia todo el mundo usa el EPP apropiado para tratar al paciente hasta que venga la prueba negativa. Ustedes probablemente han visto los artículos en Estados Unidos, en el New York Times, han salido 2, Washington Post y el Baltimore Sun, en donde muestran la preocupación de que los volúmenes de admisiones por enfermedad cerebrovascular han bajado.
Y esto es algo que hemos estado viendo en muchos hospitales y creo que en el mundo también, porque también me imagino que han visto la campaña que sacó el World Stroke Organization para avisarle a la gente que vayan al hospital si tienen síntomas de stroke. La data que tenemos aquí en amarillo es la data del hospital de Hopkins y la parte gris es la data del hospital de periférico que está afiliado a Hopkins. Y como ven, en términos de las alertas de stroke, el código stroke en Hopkins y en el hospital periférico y en los números de TPA, trombectomía, hay una disminución de 30% hasta 40% en el hospital comunitario de los casos, comparando este año por un mes a el mismo tiempo calendario del año anterior. Ahora, esto es data preliminar y nosotros estamos empezando un estudio más detallado para tratar de encontrar cuáles son las causas de esto. Pero una causa que parece ser resaltar es, y lo hemos visto en medios sociales, y es que los pacientes al ver estas noticias están comentando que ellos no quieren ir al hospital porque tienen miedo de estar infectados. Así que las campañas de avisar a los pacientes que deben ir al hospital si tienen síntomas de infarto cerebral son necesarias y son muy, muy útiles. Estos son otros artículos que traigo que son pronunciamientos de la American Heart Association y también de las sociedades de intervencionismo para neurointervencionismo y también del Dr. Biller, en donde se hace un resumen y estas guías lo que han señalado es más que nada que primero que todo hay que seguir las guías vigentes. En otras palabras, los pacientes con enfermedad cerebrovascular, la mayor parte de ellos van a ser los mismos que siempre hemos tenido. Tenemos que manejarlos de la misma forma con el uso de medicina basada en la evidencia y siguiendo las guías establecidas. La otra cosa es la necesidad de considerar a todos los códigos de stroke como potencialmente infectados, incluyendo los asintomáticos, y usar la protección de vida hasta que se pueda probar que la persona no está infectada. Y la tercera es que mencionaron en la guía temporal de la American Heart Association y también en el artículo del Dr. Biller, que si hay disminución de recursos y no hay espacio en los intensivos o enfermeras suficientes para hacer el monitoreo, que el estudio Optimist puede ser una opción en términos de un protocolo que se puede usar para pacientes con infarto cerebral más leve, en el que se puede monitorizar con menos intensidad y fuera del intensivo. Y voy a hablar de eso un poquito más. Los cambios que nosotros hemos tenido en Hopkins han sido principalmente el cambio a nivel hospitalario de que los pacientes con COVID positivos se han metido todos en unidades especiales. Y así que los pacientes que son COVID positivos con stroke no van a la unidad de stroke, sino que van a las otras unidades. Les debo decir que en realidad en las últimas 6 semanas no hemos tenido casos de infarto cerebral agudo o hemorragia aguda que sean COVID positivos. Lo que sí hemos tenido es consultas de pacientes que han entrado por enfermedad respiratoria y luego de que se le ha quitado la sedación, los pacientes han presentado con síntomas focalizados y han tenido infartos cerebrales. Además de que hay hallazgos de pacientes que tienen problemas cognitivos, probablemente por la hipoxia o tal vez por características innatas de la enfermedad. Todos nuestros pacientes externos lo hemos cambiado a televisitas, por telemedicina, por video, y estamos manteniendo a nuestros pacientes externos de esa manera. Como dije antes, los códigos de stroke se hacen con EPP completo y hasta que el paciente es probado que no está infectado. Los pacientes que van a trombectomía también se usa con EPP y tenemos 3 categorías: pacientes que están asintomáticos, esos pacientes se les hace la prueba rápida, pero se manejan con EPP
hasta que la prueba salga negativa, pero esos pacientes no requieren un cuarto de presión negativa. Los pacientes que tienen síntomas respiratorios se ponen en presión negativa y se les hace la prueba y se manejan con EPP hasta que salga negativo. Y los pacientes que en lo que no podemos determinar porque no hay suficiente historia o el paciente está fásico, esos pacientes también se ponen en presión negativa hasta que la prueba salga negativa. Y por último, el protocolo de Optimist, que era un estudio en nuestro hospital, lo convertimos en el estándar para pacientes con el NIS, el NIH Stroke Scale de menos de 10. Esta es una de las cosas que el hospital ha producido. Estos escudos faciales han sido manufacturados por voluntarios usando materiales que son de uso corriente, y a cada médico y enfermera le han entregado un paquete donde tienes el escudo, tu máscara, una bolsa para cargarla, y lo hemos estado usando. Ahora mismo todos los pacientes que uno ve, estén positivos o no estén positivos, se recomienda el uso de máscara, una máscara quirúrgica, más el escudo facial. Si el paciente es COVID positivo o durante investigación, entonces se usa el EPP completo, en donde uno está usando la N95, el escudo, una gabardina que cubre el cuerpo y doble guantes. Y para finalizar, quería darles unos momentos sobre el estudio Optimist. Nosotros publicamos este estudio al final del año pasado. En este estudio tomamos 35 pacientes que habían recibido TPA y que tenían el NIS, la escala de NIH Stroke Scale, menos de 10, y que al final de la infusión no tenían ninguna necesidad de intensivo por parte médica. En otras palabras, no tenían que estar intubados, no tenían que estar en un goteo de nicaripina, no se sentían que estaban inestables. Lo que hicimos fue que, si ven acá abajo en la lámina de la izquierda, el estándar es la evaluación cada 15 minutos por las primeras 2 horas, cada media hora por las siguientes 6 horas y cada hora hasta completar 24. Y lo que nosotros hicimos fue la evaluación cada 15 minutos en las primeras 2 horas, después cambiando a cada 2 horas por 8 horas y después cada 4 horas. Ninguno de los pacientes que nosotros tuvimos en ese protocolo requirió ir al intensivo, ninguno tuvo una complicación. Así que con eso hemos lanzado un estudio que no está abierto todavía, pero se llama Optimist Main, que va a ser un estudio global y que va a ser un estudio randomizado, pero por hospital. El protocolo que estamos usando es parecido al que usamos originalmente, y en el que en las primeras 2 horas se hace la evaluación cada 15 minutos y después se pasa a la evaluación cada 2 horas y finalmente cada 4 horas hasta completar 24 horas. Lo que hemos puesto para seguridad es que si el paciente, una vez que está en este protocolo, desarrolla la necesidad de recibir antihipertensivos intravenosos 3 veces en menos de 1 hora, el paciente debe ser monitorizado, debe ser cambiado al protocolo estándar. La otra cosa es que si el paciente deteriora neurológicamente, debe también entonces cambiarse al protocolo estándar y obviamente considerar una imagen del cerebro. Y con eso termino mi presentación y espero que podamos tener discusión más tarde. Gracias. De nuevo para ti, Sheila. Graças, Vitor. Excelente apresentação, várias perguntas, mas vamos primeiro passar então para o Dr. Pablo Lavados, da Clínica Alemanha, para nos falar do protocolo nacional, então feito junto com o Ministério da Saúde do Chile para o enfrentamento do coronavírus. Pablo, muito obrigada. Muchas gracias, Sheila. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a apagar mi cámara para mejor... A sua câmera pode ficar, Pablo, nós apagamos as outras. Ok. Entonces,
voy a presentar el Plan Nacional para enfrentar la pandemia COVID en Chile. Antes que eso voy a presentar algunos datos sobre la pandemia en Chile y en Sudamérica. Y ustedes han visto ya algunos de estos datos. Estos son los gráficos clásicos que Our World in Data publica diariamente. Y ustedes ven los casos totales por millón en Chile. Son casos totales, son 14.000 hoy día, 14.800, y en Sudamérica 164.000. Sin embargo, los casos por millón son mayores en Chile, 778 por millón, 382. En Sudamérica probablemente esto tiene que ver con la capacidad de detectar casos, pero si uno ve las curvas que tienden a aplanarse, estas son escalas logarítmicas. Ahora, ¿qué pasa con la mortalidad? El total de muertes en Sudamérica son 8.000, esos son datos hasta el día de hoy, y en Chile 260. Ahora, si miramos las tasas de muertes, 18,8 en Sudamérica y 11,3 en Chile. Si miramos la letalidad, sin embargo, la letalidad en Sudamérica promedio es 4,92 y en Chile es 1,45, y aquí lo que preocupa es la separación de las curvas. La tasa de letalidad va en aumento en Sudamérica y la de Chile parece ganando. Ahora, ¿cuál es como ya se ha dicho, cuál es la razón de esto? Fundamentalmente la tasa de test. Vean cómo el número de test ha ido aumentando progresivamente. Estas son fechas aquí abajo. Aquí está el número de casos y el número de muertos. Y tal como se mencionó, el número de test en Chile por 1.000 o por millón, alrededor de 8 o por 1.000 si se mira en esta gráfica de nuevo de Our World in Data. ¿Cuáles son los datos más, los que miramos todos los días en Chile? Este es un dashboard parecido al de Hopkins, que lo produce la Facultad de Salud Pública de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y 16.000 casos confirmados, 227 fallecidos. Tenemos una heterogeneidad en regiones con mayor número de casos en las regiones del sur, centro-sur, con sobre todo en el extremo sur y en el centro con unas tasas más elevadas, y aquí está la distribución por sexo y edad de la pandemia en nuestro país. Bueno, con eso en mente, durante este mes, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública, junto con un grupo de neurólogos asesores y la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, nos abocamos a escribir estas orientaciones para la atención de las personas con ataque cerebrovascular durante la pandemia en Chile. Los autores están aquí, el coordinador de este esfuerzo, el doctor Irving Santos, participaron los neurólogos del grupo de trabajo asesor de neurología del Ministerio de Salud, el grupo de trabajo de neurología hospitalaria y cerebrovascular de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, colaboradores de la unidad de TLACB, el doctor Mancilla, y revisores de este documento son los que aparecen ahí, muchos de los cuales ustedes conocen. Bueno, ¿cuál es el contenido de estas orientaciones? Establece objetivos de alcance, cuáles algunos puntos de la atención de urgencia, hospitalización, prevención secundaria, seguimiento y controles críticos. Los objetivos destaca que este documento está orientado a las medidas preventivas de atención de personas que presentan un ataque cerebrovascular en el contexto de la pandemia, y el alcance es que está dirigido a todos los equipos de salud, tanto del nivel primario, secundario y terciario relacionados con la atención de estos pacientes. Es importante señalar que esta orientación es para los equipos y no reemplaza el criterio clínico, y se basa en la opinión de expertos en concordancia con las recomendaciones de la guía práctica de ACV vigentes en Chile, y por lo tanto no las sobrepasan. En relación a la atención prehospitalario, el objetivo fundamental es evitar traslados innecesarios, y aquí entonces hace énfasis en coordinar los tratados
ya sea a través de telemedicina para la atención en red de los pacientes sospechosos, y en especial para trasladar pacientes de hospitales de menor complejidad a aquellos de mayor complejidad para ser evaluados por el neurólogo. También en el caso específico de ataque cerebrovascular, de ataque isquémico transitorio, sugiere un triage telefónico previo al servicio de urgencia para establecer la severidad o del ataque isquémico transitorio, con acceso a presión arterial, al electrocardiograma, si es posible, de tal manera de definir si el paciente va a requerir una hospitalización o no. En relación a la atención de urgencia, el objetivo fundamental es agilizar la atención de los pacientes con sospecha o confirmación de ACV en las unidades de emergencia hospitalaria, con la finalidad de exponerlos el menor tiempo posible. Y se sugiere entonces en imágenes realizar, junto con el TAC de vasos de cuello y cerebrales, un TAC de tórax sin contraste. En el caso de la trombolisis intravenoso, se sugiere un manejo muy expedito, y si hay disponibilidad, se sugiere usar TNC por ser de polo único en vez de la difusión de 1 hora de alteplase. Se sugiere que el diagnóstico sea con exámenes, los mínimos exámenes en el menor tiempo posible, y en el caso de ACV leve y AIT, ataque isquémico transitorio, considerar alta precoz con previa evaluación por el neurólogo, el electrocardiograma y los estudios de vasos que corresponden tanto al cuello y cerebrales. Respecto al seguimiento, se sugiere la entrega de fármacos previa para la prevención secundaria y realizar un seguimiento telefónico de 72 horas y activación rápida de la coordinación de la rehabilitación con los rehabilitadores encargados, ya sea en los hospitales de mayor o menor complejidad. Ahora, respecto al protocolo de tratamiento trombolítico, aquí la sugerencia es que se trate de distinguir si los pacientes son sintomáticos o asintomáticos respecto a la probabilidad de COVID, si tienen síntomas sospechosos, dependiendo de las definiciones que han ido cambiando, definir en los pacientes sospechosos el grado de severidad de la infección, y se establecen algunos criterios de severidad o de gravedad de la infección, y en caso que cumpla estos criterios, la sugerencia del grupo es no tratarlos, dado el mal pronóstico que podrían tener en relación a su enfermedad de base. Con respecto a los pacientes hospitalizados, lo que se sugiere es optimizar el manejo clínico, acortando la estancia al mínimo y disminuir la probabilidad de contagios. Se sugiere entonces que las visitas familiares sean solo en horarios de alimentación y rehabilitación, incorporar rápidamente a la familia a los cuidados, ya sea de rehabilitación o de prevención secundaria, y establecer los plazos de alta con ellos. Evaluación y manejo por neurólogos de todos los casos, especialmente el acceso a estudios etiológicos y la lactancia, ya sea directamente o indirectamente bajo la jurisdicción según las condiciones locales. Respecto al estudio etiológico, se sugiere se complete lo antes posible, que se limite a lo indispensable según la indicación del especialista. Se sugiere diferir holter de ritmo y ecocardiograma, a menos que haya una sospecha de infarto cardioembólico, y solo se requiere un electrocardiograma estándar. Respecto a la endarterectomía, se sugiere, si no es posible realizarla en el paciente hospitalizado, que el paciente con alto riesgo sea dado de alta con doble antiagregación plaquetaria y estatina en espera del procedimiento. Siguiendo con la atención hospitalizada, se sugiere reducir los desplazamientos intrahospitalarios y por tanto privilegiar la realización de estudios radiológicos portátiles. Identificar pacientes COVID, tal como se ha señalado antes, ya sea por test a todos los pacientes o de acuerdo a las definiciones locales, nacionales, y los pacientes sospechosos notificar y realizar la PCR. Nosotros sugerimos en esta guía además la vacuna antiinfluenza a todos aquellos pacientes que no lo hayan recibido y organizar la atención de manera que nuestros pacientes la reciban. Sabemos lo que significa una influenza en este contexto. Y respecto al alto seguimiento, se sugiere que en el caso que se derive a un hospital de menor complejidad, que no cuente con neurólogo, implementar sistemas de
control neurológico telefónico por videoconferencia, siempre y cuando exista acceso a los exámenes. El manejo de la disfagia, y especialmente aquellos pacientes que tienen riesgo de aspiración, se sugiere sea un elemento a considerar para el alta segura. Respecto a rehabilitación, se sugiere solo mantener hospitalizados a los pacientes sin posibilidad de rehabilitación domiciliaria y evaluar con los médicos de rehabilitación cuáles son los criterios de alta segura, considerando específicamente, y aquí hay un fuerte impulso de esta orientación, a la telerehabilitación. Respecto a la prevención secundaria, el documento considera que si es posible, el uso de anticoagulantes directos que no requieren controles frecuentes al laboratorio y idas al hospital. Esto está ya en la guía de práctica clínica de nuestro país para ataques químicos. Se sugiere que si los pacientes van a usar antagonistas de vitamina K, la toma de muestras sea en la casa, si es posible, y si no, manteniendo las medidas de distanciamiento y otras medidas preventivas. Y se sugiere tener en cuenta las interacciones de los antagonistas de vitamina K con los posibles tratamientos antivirales, antiinterleuquina 6 y otros que puedan haber para el COVID-19. Respecto a hipotensores, se hace específico énfasis en que se recomienda mantener la indicación, ya que la evidencia no sugiere otra cosa. Y respecto a la adherencia, se sugiere que los pacientes se mantengan medicamentos en el hospital para 30 días para disminuir sus vueltas a retornos al hospital. Respecto al seguimiento, se sugiere poner atención en la educación de prevención al alta, ya que es un grupo de alto riesgo. Respecto al seguimiento neurológico, se sugiere que el primer control sea durante los primeros 30 días, implementando sistemas de control por telemedicina, y esto ha tenido un gran impulso después de este documento y lo que ya se venía haciendo. Se sugiere respecto a la adherencia que el agendamiento de los controles médicos sea realizado por telemedicina por las enfermeras a cargo y que los despachos de medicamentos para prevención secundaria sean ojalá al domicilio del paciente sin que tenga que venir. Respecto a rehabilitación, se prioriza el control médico de rehabilitación domiciliaria de acuerdo a las indicaciones del psiquiatra o del rehabilitador correspondiente y especialmente los pacientes con disfagia moderada severa se sugiere que sean seguidos por vía directa o remota por fonoaudiólogo. Y respecto a telemedicina, se hace énfasis en que si se va a hacer trombolisis, que el hospital ejecutor donde se encuentra el paciente utilice un box distinto al que se ocupa para atención de pacientes con sospecha de COVID y que en los controles post-alta se sugiere que este sea realizado por neurólogos en modalidad de teletrabajo, evitando los traslados necesarios. Respecto a la ficha clínica, se hace énfasis en la medicina que no es necesario una ficha clínica electrónica y que se puede trabajar en esto con la unidad de tecnología informática y computación de cada servicio de salud correspondiente. Finalmente, el documento hace énfasis en que en todo momento se debe seguir las recomendaciones que hemos escuchado hoy día de prevención de COVID-19, el distanciamiento social, la disminución de viajes, traslados, el uso de medidas de protección personal y el correcto lavado de manos. Muchas gracias. Y ahora queremos mostrarle un video que elaboró la Subsecretaría de Salud Pública, donde invita a que nuestros pacientes no se queden en la casa con síntomas.
Graças, Pablo, muito lindo, né? Essa eu acho que é a diferença de ter um programa de governo que se preocupa em realmente fazer toda a reestruturação e a modificação do sistema para atender uma pandemia, inclusive alertando a população de que tem que ir para o hospital e do sinais de AVC. Muito lindo. Agora, então, sim? Agora, então, eu vou passar para o Rodrigo. Vou compartilhar a apresentação do Rodrigo, que vai nos falar, então, dos protocolos de neurointervenção. Só un minuto. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. En primer lugar, gracias Sheila por la invitación. Encantado de poder participar en esta webinar. Y lo que voy a presentar ahora, como dijeron, es el protocolo de neurointervención que hemos hecho a raíz de la pandemia en nuestro país. Siguiente. Este es nuestro centro. Nosotros somos un centro de derivación neuroquirúrgica nacional de la región metropolitana y además somos uno de los centros de trombectomía mecánica importantes de la región metropolitana. Siguiente. La región metropolitana, que es la capital de Chile, tiene cerca de 7 millones de habitantes y nuestro territorio en el cual trabajamos nosotros, que estamos donde está la flecha ahí, que se llama Providencia, es la comuna o municipio. En total del sector, la siguiente, del sector oriente de la capital, tenemos cerca de 1.200.000 habitantes, son 7 hospitales, y nuestro hospital dentro de esta organización fue calificado como un hospital no COVID, es decir, al ser un hospital neuroquirúrgico y que solamente recibe patología del sistema nervioso, no estamos encargados de recibir pacientes respiratorios de COVID, salvo que llegue uno específico con patología neurológica, neuroquirúrgica, pero no inicialmente como un sector que recibamos COVID. Siguiente. Pero cuando vamos al total de los pacientes, cuando hablamos de ACV en la región metropolitana, nosotros nos hacemos cargo de más territorios, la siguiente, y estos territorios abarcan varios diferentes servicios de salud de la región, que son aproximadamente 4,7 millones de habitantes. Y nosotros nos hemos organizado en un modelo de Drip and Chief, es decir, tenemos 6 hospitales con neurología 24/7, y un centro con trombectomía mecánica que somos nosotros, y estos centros van derivando los pacientes se inicia el tratamiento en los hospitales de origen, muchas veces con trombolisis endovenosa, casi en el 75% de los pacientes, y se envían para trombectomía mecánica si es que hay un vaso grande ocluido a nuestro centro. Siguiente. Ahora, estamos localizados nosotros, este es un mapa que muestra la cantidad de casos en la región metropolitana, y como ven a la izquierda, en colores, es como una termografía, en colores muestra donde hay más casos. Y la región donde estamos ubicados nosotros poblacionalmente, la región metropolitana, fue donde se originaron uno de los primeros casos y focos a nivel nacional, donde hubo más casos por habitante a nivel nacional, que fue la región metropolitana y el sector donde estábamos nosotros localizados, y fueron los primeros lugares que entraron en una cuarentena selectiva que se empezó a organizar en el país. Ahí están a la derecha, ustedes pueden ver las zonas que iniciaron la cuarentena, o sea, confinamiento, y nuestro hospital entró en esa zona de confinamiento muy inicialmente el día 26 de marzo. En Chile, el primer caso fue declarado el 3 de marzo en forma oficial. Siguiente. Ahora, esto muestra, estos son datos oficiales del Ministerio de Salud, de datos online, y claramente el impacto de la ACV, estas son las consultas semanales en las distintas semanas, cómo ha caído en forma significativa las consultas a nivel nacional. Esto es todo Chile, y arriba ustedes pueden ver los distintos años, que más o menos las consultas se mantienen parejas durante los meses, las semanas en el año, pero fíjense la caída brusca que ha tenido en las últimas semanas, en rojo abajo el 2020, en cuanto a la consulta de urgencia de todo ACV a nivel nacional. Siguiente. Y esto también ha ocurrido localmente, esto es donde nosotros trabajamos, el sector oriente de nuestra capital, ya no es todo Chile, sino que la parte específica donde estamos ubicados, y también hay una marcada casi a la mitad de los casos que normalmente se consultan. Siguiente. Siguiente. Ahora, una de las cosas principales que nos planteamos
fue la protección al personal de salud, o sea, disminuir claramente, rápidamente la exposición. El recurso humano se ha visto que es crítico, más allá de las separaciones o de muchas veces de ventiladores mecánicos. El recurso humano sin duda que es crítico si se mantiene, y hay que mantenerlo sano lo más tiempo posible. Son las personas que reciben mayor carga viral de SARS-CoV-2, tienen aparentemente cuadros clínicos más graves por esta mayor carga viral y también son los que pueden llegar a transmitir a la sociedad y fundamentalmente a sus familias estos procesos infecciosos. Siguiente. Ahora, las medidas que tomamos nosotros en nuestro centro fue, inicialmente hicimos un protocolo rápido, que iniciamos un plan de contingencia y lo que primero que hicimos fue la suspensión de los pacientes electivos de terapia endovascular. Todos los aneurismas, malformaciones y angiografías no urgentes se suspendieron y solamente nos quedamos con la urgencia de los pacientes hospitalizados de otros centros hospitalarios que necesitaban tratamiento y dentro de eso cayó la hemorragia subaracnoidea, el ACV, la hemorragia intracraneal, malformaciones rotas y otros como paciente, por ejemplo, con una fístula carotidocavernosa sintomática también dentro de esta categoría. Y una de las medidas más importantes yo creo que tomamos fue inicialmente dividir de equipos. Hicimos inmediatamente 2 grupos separados, trabajando por semanas, uno cada semana y rotando, de médico, enfermera, tecnólogo, TENS, auxiliares y administrativos, cosa que no se mezclaran los grupos humanos para evitar los contagios cruzados. Siguiente. Otra medida importante que hemos tenido en todos los pacientes de urgente y ACV es la prenotificación. Ya lo mencionaba Pablo Lavados, que es importante saber con qué paciente nos estamos enfrentando cuando nos llaman para transferirnos a un paciente. Creamos un cuestionario COVID que el administrativo, enfermera, pregunta antes de que llegue a nuestro centro, y pregunta por síntomas respiratorios, síntomas como fiebre, mialgia, algunos nuevos como la anosmia, diarrea y contacto de ese paciente con pacientes con COVID-19. El escáner de tórax es importante y a todos los pacientes con ACV o paciente urgente le pedimos un TAC de tórax. Tenemos protocolo con los otros centros en los cuales, además de hacerle un angioTAC y TAC cerebro a un paciente con ACV, le pedimos que le hagan en el mismo momento, para evitar demora, un CT de tórax y con eso saber de qué nos estamos enfrentando. Y PCR a todo paciente COVID cuando es posible. Obviamente el paciente no se ve, no es posible porque el tiempo se demora algunas horas si lo pedimos rápido. Eso no es suficiente para evitar las horas de traslado rápido. Siguiente. Hemos dividido en 3 categorías los pacientes nuestros y un paciente que lo denominamos no COVID, que son el paciente que no tiene síntomas y además tiene una PCR negativa, 1 o 2 PCR negativas, y todos los demás entran en pacientes ya sea sospechoso de COVID-19 o confirmado de COVID-19. Confirmado es el que tiene PCR positiva y los que son sospechosos son los pacientes que tienen síntomas, pacientes que han estado en contacto y pacientes con CT de tórax sugerente o todas las urgencias. Siguiente. Y esto lo hemos sacado, no original nuestro, sino que lo hemos sacado y estamos trabajando con este protocolo, que es un protocolo que lo ven ahí en este artículo, que se llama el stroke con código protegido, es decir, una serie de parámetros que prácticamente a la mayoría de los pacientes los consideran sospechosos y por lo tanto se trabaja con toda la prevención posible en los pacientes, en este tipo de pacientes. Y la verdad es que solamente quedan excluidos los pacientes que han sido negativos para PCR, testeados asintomáticos, testeados con PCR negativo. Siguiente. El ingreso a nuestro departamento, nuestro servicio, se hace con todas las medidas de protección. Aquí tenemos el doctor Sordo y nuestro enfermero Fernando que está recibiendo a los pacientes. Todos vienen con mascarilla para evitar cualquier propagación del paciente hacia nosotros y nosotros los recibimos con todas las EPP puestas, como casos sospechosos a todos, aunque no sean COVID positivo. Siguiente. Ya sea también si el paciente está internamente en nuestro centro y es un traslado del paciente de UCI hacia nuestro centro, a nuestro departamento para hacerse una terapia o una angiografía. Siguiente. Y lo más importante dentro de todo este protocolo es el que lleva más riesgo, que ya lo han nombrado varias veces en este seminario, que es el manejo de la vía aérea. Sin duda que ahí está el mayor problema o peligro de contagio, porque claramente se producen aerosoles y esto está expuesto el anestesista, la enfermera que lo asiste o el paramédico que lo asiste, el personal de UCI y todos los pacientes que son sometidos a anestesia general. En nuestro centro, por
por medida interna nosotros, todos los pacientes con stroke o ACV, los tratamos con anestesia general y por lo tanto todos los cuidados para esta vía en los pacientes que hacemos con trombectomía de vaso grande tapado. Y las EPPs que usamos son N95, máscara facial antiparras y pechera plástica. Y como ven ustedes a la derecha, la siguiente, esta máscara que han desarrollado internamente nuestros anestesistas y que la están usando en algunos casos. Siguiente. Esta máscara es una máscara especial, es una máscara una máscara de buceo, que la idea original viene de un grupo de Stanford, y nosotros, el grupo de anestesistas nuestro la adoptó. Esto se compra en una tienda comercial deportiva, y en nuestro hospital con la impresora 3D logramos crear un adaptador hacia un filtro, que es el filtro que se usa en las máquinas de anestesia. Por lo tanto ya tenemos una máscara que permite trabajar en forma adecuada y protegiéndose en casos de intubaciones de pacientes con COVID. Siguiente. Esto es lo que no queremos que nos pase. Siguiente. Ahora, dentro del área de trabajo, en este caso uno de nuestros angiógrafos, creamos una serie de flujos que son muy importantes a seguir en cuanto a la entrada del personal, entrada del paciente y salida del personal. Áreas limpias, áreas sucias donde ponerse los EPP y donde sacarse los EPP. Eso es bien importante para evitar los contagios. Siguiente. Y este es un angiógrafo que estamos pronto, la próxima semana, a tener disponible, que lo vamos a definir como un angiógrafo libre de COVID. Tenemos dos equipos, el que les mostré inicialmente, y este otro equipo, que es un equipo nuevo, que lo vamos a dejar solamente para casos que son negativos. Por lo tanto, vamos a dividir no solamente los equipos, sino que también los equipos físicos, de recursos físicos, para en este caso dejar un equipo absolutamente COVID-free y otro equipo que se trabaje para casos sospechosos o de COVID positivo. Siguiente. La preparación del pabellón es muy importante. O sea, paciente, antes que entre a la sala un paciente sospechoso, tenemos que hacemos la preparación de todo el material y los fármacos que se van a usar en anestesias. Ya sabemos la prenotificación, por lo tanto estamos preparados. Preparamos la bomba de inyección, preparamos los sueros, preparamos la mesa. Eso se cubre posteriormente. Y siguiente. Dejamos en esto para que el paciente entre ya con todo listo. No tenemos que estar preparando sobre el paciente, sino que tenemos todo listo. Siguiente. Y dejamos solo al anestesista y su ayudante para que hagan el proceso de intubación, que es el más complicado y el que tiene más riesgo para todos. Por lo tanto, todo el resto del equipo espera afuera. El paciente se intuba, se trabaja su vía aérea y posteriormente se entra. Ahora, si el paciente no recibe anestesia general, el paciente está con mascarilla quirúrgica en todo momento. Siguiente. Ahora, una vez en el procedimiento, son nuestras EPP y todas las cosas que nos ponemos encima. En realidad no son nada cómodas, porque hay una serie de capas que nos ponemos, con el traje plomado que ya es incómodo y da calor. A eso le agregamos una pechera plástica, doble guante, lentes plomados, mascarilla quirúrgica o N95, dependiendo del caso. En COVID usamos todo 95, sospechoso, gorros desechables, protección facial y delantal impermeable. Todo eso hace que una coraza bastante compleja para trabajar cómoda, pero sin duda que es la que hay que usar en estos casos. Siguiente. Y finalmente, después de todo este proceso de trabajo sobre el paciente sospechoso o COVID positivo, es importante sacarse las EPP, de tener lugares específicos bien ordenados para donde se dejan la EPP y donde se eliminan todo el material biológico o sucio de ropa y salidas. Todo esto está señalizado y normado en nuestro centro. Y lo importante es que tenemos que definir también dónde va el paciente, ya sea traslado a UCI-UTI de nuestro centro o traslado a un al centro referencial, y estamos propiciando el retorno precoz de nuestros pacientes, y ojalá pacientes que tratamos y los devolvemos inmediatamente. O sea, bien paciente de un centro primario para trombectomía mecánica, hacemos el procedimiento y el paciente inmediatamente se devuelve con la ambulancia a su centro original, que muchos otros hospitales están preparados con áreas específicas de COVID, mientras que nosotros todavía no estamos preparados como centro no COVID, no tenemos esa preparación definitiva. Siguiente.
Y para terminar, yo creo que algunas recomendaciones más importantes de lo que yo he dicho es la prenotificación, siempre obviamente actuar con sospecha, y ahí en ese, como yo les mostraba, la acción protegida, o sea, son prácticamente todos los pacientes son sospechosos de COVID, dividir los equipos, tanto recursos humanos y si se puede, ojalá físicos también, en caso se pueden hacer 2 pabellones, uso adecuado de las EPP de protección, crear flujos de trabajo es muy importante y ensayar. Nosotros hemos ensayado varias veces, nos ponemos la ropa, ensayamos, practicamos con pacientes que sabemos que son sanos, pero nos ponemos todo al equipo y por lo tanto la importancia del trabajo en equipo es fundamental. Siguiente, y con esto termino. Muchas gracias a todo nuestro personal que trabaja conmigo, la gente de la UCI, de la unidad de cuidado intensivo y de neuroradiología, que posaron para todas las fotos que puse yo en la presentación. Muchas gracias. Excelente, Rodrigo. Muito obrigada a todos. Excelentes apresentações. Então, agora nós vamos abrir para discussão. Perguntas. Vamos ver aqui. Eu achei muito interessante, parabéns a todas, as palestras são maravilhosas. Para o Vitor, na tua apresentação, tu mostraste que pacientes pregnant patients, 13% de pacientes assintomáticas COVID positivas? Sí. Impresionante. Eso, como dije al principio, todos estos estudios son estudios pequeños y, por ejemplo, ese es un estudio de Nueva York que, como saben ustedes, tiene una casuística altísima. Así que el riesgo y la proporción de pacientes asintomáticos que son positivos probablemente es más alta que lo que habría, por ejemplo, en Baltimore o en otro lugar. Pero lo que sí es importante reconocer es que existen estos pacientes que son asintomáticos. Y en el contexto del paciente que tiene que ser intubado para una trombectomía o un paciente que no tenemos información y estamos tratando para dar TPA, hay que tener cuidado y por eso es que el código stroke protegido tiene sentido, en el que uno usa EPP para todos los pacientes y si hay la capacidad hay que probar, hay que hacer la prueba, hay que hacer el test a todos los pacientes. Pois é. Isso é um bom exemplo, né, de que precisa testar os pacientes ou pelo menos estar protegido, todos os pacientes protegidos. Uma pergunta para a Valéria. A Valéria não sei se vai sair. Valéria? Sí, Sheila. No, ¿puedo comentar algo sobre lo que Víctor estaba... Pode ligar a tua câmera, Valéria, turn on o vídeo, ligar o vídeo. Sí, gracias. Sí, ¿verdad? No, quería comentar sobre lo que Víctor estaba diciendo, que es importante también tener en cuenta, digamos, cuáles eran los síntomas que se le preguntaba al paciente, porque realmente ha evolucionado con el tiempo. Por ejemplo, por un montón de tiempo no teníamos la pregunta sobre la pérdida del olfato y la pérdida del sabor, y es algo que ahora lo tenemos incluido en el protocolo de preguntas. Es decir, que esos casos que eran como asintomáticos, queda la duda de exactamente qué preguntas se les hizo al paciente, ¿no? De todas maneras, coincido completamente con Víctor que hay un grupo de pacientes que realmente, digamos, tiene el virus, que se puede detectar el virus y síntomas, pero probablemente sea menor de lo que se está reportando. Uma pergunta para a Valéria sobre os testes rápidos. Existem algumas evidências de que os fenômenos embólicos ou trombóticos relacionados ao COVID possam acontecer antes do quadro respiratório, numa fase inicial da doença. Os testes rápidos têm uma sensibilidade adequada nessa fase inicial para que a gente possa triar o paciente na chegada no hospital? Entonces, la pregunta es si hay evidencia de que la ACV puede presentarse temprano durante la infección. ¿Esa es la pregunta? ¿O? Sí, antes do quadro respiratório, y si los testes rápidos sirven para excluir la infección en ese paciente. En realidad, el test rápido es una cuestión técnica
digamos, laboratorio y el tipo de prueba. Lo que sí sabemos es que primero se detecta el virus por PCR. A medida que progresa la enfermedad, especialmente si el paciente tiene evidencia de neumonía, la sensibilidad del sputum es mayor que la del hisopado nasal. Hemos tenido pacientes donde el hisopado nasal es negativo, pero el cuadro es clásico, con la radiografía clásica, los síntomas clásicos de COVID, y solamente salió positivo cuando se hizo el lavado broncoalveolar. Entonces, eso es algo para tener en cuenta, que si bien la PCR es muy buena, si tiene una sospecha clínica, aunque la PCR sea negativa, recomendamos que se siga con las precauciones, digamos, utilizando el EPP. Y por ahí Víctor está mejor posicionado para responder la pregunta sobre si los pocos casos, digamos, que se han descrito son necesariamente antes de la neumonía o ya cuando el paciente progresa y tiene ya varias complicaciones. Sí, en esa pregunta realmente no sabemos a ciencia cierta. Los pacientes que se presentaron en el artículo del New England Journal of Medicine, hay unos que no tienen síntomas todavía, pero como estaba diciendo, si uno ve las otras series, los pacientes en realidad presentan los infartos cerebrales y hemorragias después. Y yo pienso que hay que preguntarse si esta incidencia es más alta que la incidencia normal. Eso es una pregunta válida, y como he dicho antes, creo que a medida que vamos teniendo más estudios, que tenemos un mejor denominador, vamos a poder responder esa pregunta. Yo creo que honestamente no se puede decir que sabemos todavía. Muchas gracias. Só para perguntar para a audiência, temos muitos neurologistas na audiência. Vejam a pergunta do lado direito. Vocês acham, do you think that COVID can be the cause of stroke? Yes or not? No. Please vote. Então, vocês pensam que COVID pode ser a causa do ACV? Yo personalmente creo que es poco probable. Que sí, que como cualquier infección puede desencadenar fenómenos inflamatorios e infecciosos, pero así como causa, para una causalidad, existen muchos criterios conocidos, por lo tanto es poco probable. Puede haber una asociación, no se ha demostrado ni siquiera todavía una asociación. Yo pienso que por ahora, lo que vemos, me parece que no. Estoy de acuerdo completamente. Sí. Concorda também. Sim, a nossa audiência aqui acha que 55% yes. Tudo bem. Vamos ver mais perguntas, Pedro. Uma pergunta para o Pablo Lavados sobre a investigação hospitalar. Um problema que nós estamos enfrentando no Brasil é que quando nós aceleramos a internação do paciente para minimizar a exposição do paciente com AVC, que não esteja infectado pelo coronavírus, nós estamos também aumentando o número de pacientes sem etiologia definida. E provavelmente nós vamos pagar um preço alto futuro, por isso, porque os pacientes vão, sabidamente, eles terão um risco maior de recidiva dos sintomas e novos eventos. Como vocês fazem para minimizar isso dentro do protocolo criado nessa agilidade da internação hospitalar? Investigação etiológica. Yo creo que lo primero que hay que considerar es pensar, razonar, de lo que Víctor, hay que leer muy bien el paper del New England, porque la verdad es que esa carta es maravillosa en términos de los sesgos. Nosotros debíamos razonar si lo que hacemos hoy día, en términos de estudio etiológico, que no es randomizado, es realmente útil para los pacientes. Primera cosa, es decir, primero razonar si lo que hacemos de base es adecuado. Y lo segundo es que probablemente el estudio etiológico más importante es la estenosis carotidia y la fibrilación auricular. Los otros tienen mucho menos impacto en cuanto a las medidas específicas de prevención secundaria que se van a tomar.
Y si uno se asegura que rápidamente va a diagnosticar una estenosis carotidia asintomática, va a diagnosticar una fibrilación auricular inmediatamente con un electrocardiograma y a continuación ambulatorio si es que puede, pero no con monitoreo prolongado. En pacientes que no tienen, por ejemplo, sospecha cardioembólica, el estudio con un ecocardiograma que en muchos hospitales demora la hospitalización, Sim. hoy día no se ha demostrado tenga mucho efecto en el resultado final de esos pacientes. Así que es un momento para preguntarse si lo que hacemos lo hacemos correctamente. Perfeito, graças. Perfeito. Aqui tem uma pergunta muito interessante do Daniel. Nas poucas séries de casos que temos publicadas, o quadro de rebaixamento de sensório tem sido descrito. Vocês têm realizado pesquisa de COVID em pacientes que não têm uma clara razão para não acordar e não tem quadro respiratório. Então, rebaixamento de sensório sem uma causa, vocês acham que deveriam testar para COVID? Só rebaixamento de sensório? Vitor, Pablo, Rodrigo, o que vocês acham? Creo que la pregunta es que tengan disminución del sensorio sin tener síntomas de COVID. Sim, e sem diagnóstico. Ujú. Bueno, basado en los estudios que presenté y los que he visto, realmente nuevamente, todo lo que se ha publicado, excepto ese estudio de esa serie de casos del New England Journal of Medicine, muestra que las alteraciones neurológicas son parecidas a las alteraciones que uno ve en pacientes con sepsis, con enfermedades virales severas, con ARDS. Así que realmente no he visto ninguna presentación de un caso en donde se presentó una alteración de sensorio primero y después se diagnosticó el COVID sin ningún otro síntoma. Pablo? De acuerdo con Víctor, y yo creo que depende mucho del contexto epidemiológico del lugar donde está. Es decir, si estamos en Queens, en Nueva York, y la tasa, o en el sur de Chile, en Magallanes, donde la tasa es muy alta, es decir, el porcentaje de COVID de la población es muy alta, y sospecha ante cualquier síntoma tiene que ser más alta. Sim. La tasa local de infección es muy baja, probablemente no tengo que pensar en COVID, como dice Víctor, tengo que pensar en otra patología. Depende mucho. Ahora, si uno va a elegir qué hacer con ese paciente, probablemente nosotros, de acuerdo a nuestro protocolo, le haríamos un TAC de tórax, y si el TAC de tórax es normal y no tiene síntomas respiratorios, es muy improbable que el paciente sea COVID. O sea, me parece que la probabilidad es muy baja. Las probabilidades dependen de la epidemiología local. Por eso que quería agregar que también en el paciente que se presenta al cuarto de urgencia con un cambio de una alteración del sensorio, esos pacientes siempre han sido un misterio, ¿no? La historia no se tiene, el diagnóstico diferencial es enorme, drogas, infecciones, problemas cardíacos, problemas cerebrovasculares, convulsiones, puede ser todo. Así que uno sí tiene que considerar la posibilidad, pero eso es una forma diferente de enfocarlo. La pregunta es que si está demostrado que se puede ser una presentación de COVID, no realmente, pero definitivamente que uno tiene que abordar a esos pacientes, como siempre, con una mente abierta de cuáles son las posibles causas. Certo. Rodrigo, tem alguma... concorda? No, bueno, yo no estoy en la primera línea de la neurología, pues no soy neurólogo, así que estoy más atrás en el proceso diagnóstico, no podría opinar sobre los síntomas sensitivos de los pacientes con AC, pues estoy de geógrafo esperando que alguien me mande si tiene algún trombo. Certo. Uma pergunta se vocês acham que todos os pacientes com ACV no protocolo inicial têm que fazer tomografia de tórax. Tomo, angiotomo, tomografía de tórax. Pode falar, Valeria. No. De hecho es algo que tratamos de evitar, la tomografía, si se puede, porque, bueno, es un traslado, como decían los otros panelistas, que tratamos de evitar el traslado a tomografía, y si
cuando el paciente se ingresa es un cuadro clásico, obviamente se hace la radiografía, pero en muchos casos tratamos de evitar la tomografía. O sea que no es mandatorio que cada paciente reciba la tomo. Sim, nessa situação que chega por um ACV e precisa fazer tomografia de crânio e angiotomografia, vocês, Pablo, estão fazendo? Sí, Víctor. nosotros sugerimos, ya que el paciente se hace un angiotac, y el angiotac parte del arco, simplemente sugerimos que un poco más abajo y todos los pacientes que ingresen se haga un angiotac, que se va a hacer de todas maneras, va a estar dentro del escáner, y así evitamos una nueva ida al escáner si es que aparece positivo. Ahora, lo está sugiriendo también Carlos Molina en Valdebrón y muchos otros centros están haciendo simplemente porque el paciente ya está en el escáner. Sí. Nosotros no hemos estado haciendo eso si el paciente no tiene síntomas. Generalmente siempre se ven los ápices, pero realmente en Hopkins no lo hemos estado haciendo de una forma protocolizada o rutinaria. Nosotros, como lo dije en la presentación, estamos a todos nuestros centros referenciales estamos pidiendo que hagan el estudio de tórax. Porque la verdad es que el estudio en el paciente con ACV, en nuestro sistema no tenemos posibilidad de hacer un PCR rápido antes de que se tome la decisión de tratar o no tratar. Entonces, la sensibilidad y especificidad del TAC tórax nos permite tener ya una idea del paciente en qué situación pulmonar o infecciosa puede estar, aunque está asintomático. Y eso no creo que es de utilidad. Ahora, el paciente que es otro tipo de ACV, el paciente con ACV hemorrágico, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea y el aneurisma roto, a esos pacientes le pedimos PCR, que tenemos algún más tiempo, tenemos 24 horas o más a veces, para trasladar a un paciente a un tratamiento. Esos pacientes vienen con PCR, vienen con detectores, vienen con todo el kit ya evaluado desde el punto de vista de descarto no del COVID. Certo. Sheila, me muero por responderle a Vinicius sobre la pregunta del N95. Ah, sí, claro. Responde. La respuesta es, nosotros recomendamos el reuso de la N95, mientras que la máscara o el barbijo esté dedicado a pacientes, digamos, al mismo tipo de pacientes. Si estamos viendo pacientes COVID, obviamente se puede reusar la máscara, ya sea que te la dejas puesta para ver todos tus pacientes y tratás de minimizar la cantidad de veces que ves al paciente, o que te sacas la máscara, Víctor mostró una foto, pero esa riñonera también incluye una bolsita de papel para guardar la máscara, y es importante doblarla bien. Si uno se saca la máscara, hay que doblarla así, con la forma, para no quebrar el pedacito de metal. Y esa máscara se puede reusar hasta que esté visiblemente manchada, ya sea por sangre o por las secreciones respiratorias, que esté mojada, que lo sienta mojada. O que cuando hacen el seal check, que se sienta que no está, digamos, uno se da cuenta si está bien puesta o no la máscara, o si las banditas están gastadas. Dependiendo cuánto la persona lo use, obviamente eso puede ser un día, puede ser 2 días, puede ser 3 días, depende del cuidado que uno le dé. Pero si están viendo solamente pacientes con COVID, puede reusarse. O podrían tener como 2 mascarillas, una para los non-COVID y otra para los COVID, con una intención de conservar las máscaras. Perfeito. Uma pergunta do Vitor Navia, Pablo. Que sistemas de segmento ou monitoreio al alta han implementado? Víctor, ¿puede responder? Sí, nosotros estamos implementando 2 cosas. Hemos estado usando televisitas con video para nuestros pacientes externos. El último paciente que vi cara a cara fue el 15 de marzo, y después de eso todo ha sido, 16, 17, pero todo eso ha sido de videos. La otra cosa que estamos haciendo también es ahora terapia por televisita.
y los terapistas usando el video para guiar al paciente en maniobras de terapia física, ocupacional y también que es más fácil un poco la terapia del lenguaje. Así que ese es el seguimiento que hemos estado haciendo. Seguimos haciendo las llamadas. Nosotros siempre hemos tenido el protocolo de llamar al paciente los primeros 7 días, pero nuevamente a eso se ha añadido la visita por video para terapia y para neurología. Perfeito. Pablo, como estão seguindo os pacientes após alta? Bueno, el documento que les presenté sugiere que el seguimiento sea por telemedicina, sea por neurólogo, sea de hecho o por rehabilitadores, y de hecho hay programas ya en hospitales públicos de rehabilitación, tal como sugería Hopkins, de rehabilitación por asistencia, y eso está respaldado hoy día por varios documentos del Ministerio de Salud que avalan estas intervenciones de rehabilitación, kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional a nuestros pacientes. Eso está implementándose en varios lugares. Y afortunadamente hoy día hay un respaldo para hacer eso. Nosotros en nuestro centro lo estamos haciendo en la mayoría de los pacientes en que se puede hacer y pueden disponer de Perfeito. Perfeito. Rodrigo, estamos fazendo o segmento pós-alta? Sí. Nosotros hacemos, como son centros derivados y nuestros pacientes regresan a otros lugares, generalmente los otros lugares son los que se encargan de seguir viéndolo desde el punto de vista del accidente cerebrovascular, estudio estudio etiológico y posterior. Sin embargo, nosotros desde hace ya mucho tiempo, desde que iniciamos el plan nuestro, los seguimientos del outcome a 90 días lo hacemos por un contacto telefónico. Es difícil que vengan a nuestros centros, así que tenemos una pauta telefónica de ranking para seguir a estos pacientes. Por lo tanto, en ese sentido no hemos cambiado. Seguimos haciendo el llamado telefónico y los contactamos, hablamos con el paciente, con el cuidador y le hacemos el ranking del punto de vista de evaluación a 90 días. Perfeito. Pedro, segmento pós-alta? Aqui nós implementamos ambulatório, consultório de apoio de neurovascular para os pacientes que não definiram a etiologia durante a internação, seguirem acompanhando com um especialista. E todos os pacientes com AVC, independente de ter ou não o diagnóstico etiológico, são encaminhados na alta, já com consulta agendada na rede básica de saúde para segmento e prevenção secundária. Então, a gente consegue seguir os pacientes mais de perto em quem não tem etiologia e todos os outros seguem com atenção básica. Perfeito. Pergunta da Daiane a respeito dos exames pós-alta, Daiane, o que eles colocaram, Daiana? Fazer primeiro só os exames mais importantes, como o Pablo falou, eletrocardiograma e um exame de vaso, e o ecocardiograma não é necessário para todos, então pode ficar para mais tarde, né? Mais alguma pergunta, algum comentário? Rodrigo. Yo quería hacer una pregunta a Valeria. Ella se habló de los criterios de retorno al trabajo que están usando. ¿Te podrías referir un poco a eso? ¿Cuáles son los criterios que están usando? Sí, hay dos estrategias. Una es basada en síntomas, es decir, la mejoría clínica. Usamos los criterios del CDC, que son la resolución de la fiebre por 3 días sin uso de medicación, de antipiréticos, la mejoría en los síntomas respiratorios y que hayan pasado 7 días desde el diagnóstico. La otra estrategia es usar la PCR, es decir, mejoría y 2 PCRs negativas. Nosotros hemos decidido ir con los síntomas y la razón de eso es que sabemos que hay pacientes en los que se detecta el virus aún con mejoría clínica y este virus no es necesariamente infeccioso, es decir, es PCR, RNA que se hace, que digamos que se detecta, pero no necesariamente es virus viable. Entonces, en estas situaciones donde realmente necesitamos trabajadores de salud, no nos podemos dar el lujo de
esperar a que la PCR se haga negativa, que en muchas personas puede durar varias semanas y no implica que el paciente sea infeccioso. Así que básicamente hacemos basado en síntomas hubo mucha discusión sobre si teníamos que hacer excepciones para los trabajadores que ven pacientes inmunocomprometidos y básicamente tenemos el mismo protocolo para todo el mundo. Perfecto, gracias. Y te lo puedo pasar, perdón, no, te lo puedo pasar si querés por, no sé si Sheila después puede como enviar los emails de todos y podemos compartir información. Claro, claro. Última pergunta, se algum de vocês viu pacientes com sintomas neurológicos na sua clínica, sintomas neurológicos graves, então, stroke, Guillain-Barré ou encefalite, meningite. Algum de vocês teve na sua dia a dia? Vitor, teve algum paciente com doença neurológica? O som, Vitor, o áudio. Áudio? Sí. Sí. Los pacientes que hemos visto en la consulta hospitalaria con síntomas neurológicos son más que nada encefalopatía, algunos han tenido stroke, pero estos son pacientes muy enfermos que tienen estos síntomas. En los pacientes no hemos tenido realmente en las últimas 6 semanas ningún paciente que entró como un stroke y que terminó siendo positivo. No hemos visto eso todavía. Estoy seguro que pasa, pero es la experiencia que tenemos. Nuevamente, sí hemos visto pacientes con stroke y con encefalopatía. No hemos visto ninguno con Guillain-Barré. Antes do Pablo falar, tem uma pergunta agora para vocês votarem se viram algum paciente com sintoma neurológico severo na prática diária. Pablo, algum paciente? De los pacientes que llegan a la urgencia, la verdad es que hemos visto en el último tiempo, sobre todo el primer mes, hasta hace 10 días, la consulta, como mostró Rodrigo, había disminuido mucho. En las últimas semanas, 10 días, hemos visto un aumento de casos severos con grandes vasos ocluidos y hemorragia severa, pero ninguno de esos casos ha sido COVID positivo. Le hemos hecho COVID a todos, PCR todas negativas, y de los pacientes hospitalizados con COVID, que hemos tenido un buen número en nuestro centro, tuvimos los primeros y los síntomas neurológicos han sido fundamentalmente encefalopatía breve. Ningún caso severo asociado a COVID y neurológico. Sí, y Rodrigo. No, nosotros no hemos tenido ningún accidente cerebrovascular con vaso grande tapado con COVID aún. Y claro, la disminución ha sido clara en la incidencia de llamadas y de los pacientes en general de accidente cerebrovascular. Ha bajado notoriamente nuestra cantidad de trombectomías mecánicas desde mediados de marzo hasta la fecha. Y bueno, no hemos tenido todavía el repunte que dice Pablo, pero estamos atentos, estamos ahí preparándonos cuando lleguen los primeros casos con infección. E Pedro, algum paciente? Não, ainda não, Sheila, nenhum paciente grave, neurológico, com diagnóstico de COVID. Nós tivemos 2 ACVs já, encefalite, e o Gabriel hoje comentou que teve uma meningoencefalite também, e um ADEM. E aqui no público, 5% já viram sintomas neurológicos graves. Bom, a conversa está maravilhosa, mas nós temos que encerrar, já 1h45, né? Agradecer muito ao Pedro por estar aqui conosco e aos nossos palestrantes maravilhosos, convidados a participar outras vezes, e certamente nós vamos ter outras pessoas que hoje estão na audiência, vão estar aqui conosco também, nas próximas. A partir da semana que vem nós teremos mais palestras educacionais também, estou junto com o Pablo preparando isso para toda a América Latina, e todos convidados para a próxima webinar. Muito obrigada a todos. Tchau. Parabéns. Gracias, Sheila. Cuídate.